El domingo de Ramos hubo un momento casi religioso cuando Yolanda Díaz decidió anunciar que por fin Sumar se convertía en realidad y que se iba a convertir en candidata a la presidencia del gobierno de España, parece ser a finales de este año 2023. Casi coincidiendo con esa unción religiosa de Yolanda Díaz, Luca Constantini, que creo que es uno de los hombres que más sabe de lo que pasa en Podemos, ha decidido publicar este libro contando un poco qué es lo que puede matar a Podemos casi, que es Yolanda Díaz. Muchas gracias, Luca, por estar una vez más con nosotros aquí en Periodista Digital. ¿Qué tal, David? Un placer, como siempre. Bueno, en este libro que es, yo creo que va a ayudar a conocer a la figura de Yolanda Díaz, me ha sorprendido porque cuentas que si hay una palabra que la podría definir o una sensación que la ha acompañado siempre, mejor dicho, es la de la soledad. Es una mujer que actúa siempre en solitario, ¿no? Sí, la verdad que la soledad es uno de los elementos, yo creo, en fin, más llamativos del perfil político de Yolanda Díaz. Es decir, que es algo que además, te digo, yo he ido descubriendo también en la fase de investigación de este libro. Y porque, claro, uno de los elementos interesantes de este libro es que recoge datos de una etapa, en fin, de construcción de la carrera política de Yolanda Díaz, que es anterior a la Yolanda Díaz política, ¿sabes? En fin, esa etapa, ¿no? Del instituto, de cuando somos jóvenes y ese tipo de momento, donde al fin y al cabo se forja una personalidad. Entonces, Yolanda Díaz ya desde entonces la describen personas que han estado con ellas y en esa edad como una persona muy, en fin, muy trabajadora, una chica que estudiaba mucho, también tímida, ¿no? Le gustaba la música clásica y tal. Y ella, claro, cuando después de la universidad, que tampoco en la universidad destacaba particularmente, ¿sabes? Es decir, si tú comparas, por ejemplo, con el Pablo Iglesias, que yo he ido escribiendo en otros libros, que Iglesias ya era un poco un líder en fin, sí, ejercía liderazgo ya desde muy joven. Incluso yo recuerdo personas que habían estado con él en el instituto que recordaban que ya era muy batallero en el instituto, creo que tuvo incluso problemas con los profesores y tal. Pues Yolanda Díaz es un perfil totalmente diferente. Perdona la introducción así larga, pero eso para decir que ella de alguna manera siempre ha tenido cierta alergia a las organizaciones políticas. Y por eso yo hablo de soledad, de un liderazgo solitario. Ella en Izquierda Unida siempre ha ido un poco a su rollo. La han acusado varias veces de, en fin, de participar en operaciones para alejar a todo tipo de críticos. Ella ejerció un mando muy duro cuando estuvo en Galicia, cuando tiene el control de la organización en Izquierda Unida. Y en mi opinión es una persona que siempre ha buscado, pues, en fin, una trayectoria personal y ahora está en lo mismo, pues, con Sumar, ¿no? Por fin es su proyecto, es el proyecto suyo, es un proyecto por fin donde ella es la capitana. Luca, para los que vivimos en Madrid y los que, bueno, para la mayoría de los españoles que siguen solo la información nacional, la parte más desconocida de Yolanda, desde luego, es la parte gallega, que en tu libro, evidentemente, ocupa una parte importantísima de la biografía de Yolanda Díaz, que es sus inicios en la vida política en Galicia, en Izquierda Unida, en Ferrol. Hay un momento en su carrera política, en su etapa gallega, que yo creo que se reproduce mucho luego, ahora me dirás, en sus relaciones con los líderes masculinos de los partidos, que es lo que ocurre con el líder nacionalista gallego, José Manuel Veigas, que bueno, él se llega a sentir traicionado por ella después de haber formado una comandita importante en un momento muy determinante de la política gallega, y es algo que da la sensación que se reproduce después en las de distintas relaciones políticas que ha tenido, acabando recientemente por la de Pablo Iglesias. Sí, el caso de Beres es curioso porque a ver, Beiras, claro, concluye con unas declaraciones muy fuertes cuando hay una ruptura con Yolanda Díaz. Dice, es de la primera persona que me ha traicionado. Yo creo que Beiras, el enfado que tiene con Yolanda Díaz, conocemos solo el 10% del real enfado que tiene. O sea que realmente hay mucho, mucho cabreo.
porque la historia simplemente es que nada, que al fin y al cabo pues Beiras ficha de alguna manera, se alía con Yolanda Díaz, que era la lideresa de Izquierda Unida, o sea, un partido que en Galicia históricamente cuenta bastante poco, por no decir nada, formación muy débil en general. Y claro, se alían porque Beiras entiende en el año 2010, por ahí, oye, que aquí hay una crisis, que la izquierda, que sabes que el nacionalismo llega hasta ciertos sectores de la sociedad, pero hay un sistema político en eclosión, estamos con los años eso de la crisis, la Unión Europea, la intervención de Grecia, está Tsipras, o sea, esto es el momento del que estamos hablando. Entonces, claro, en fin, Beiras entiende que a la izquierda hay mucha gente que se puede acercar al nacionalismo hablándole más de temas sociales que de temas, pues, identitarios o, si quieres, en fin, autonomistas y tal, o independentistas y tal. Y Yolanda Díaz entra en esta operación muy polémica porque hay mucha gente de los comunistas gallegos de su propio partido que están muy en contra de abrazarse, de aliarse con los nacionalistas. Yo en el libro cuento que parece ser que Yolanda Díaz también favoreció un poco el hecho de que Beiras rompiera con su bloque, ¿no?, de nacionalistas. O sea, que ella casi favorece la ruptura de los dos del nacionalismo, se acerca a este líder absolutamente carismático, un tipo que en cada meeting pues iba la gente a verle, no iban a ver a Yolanda Díaz, iban a escuchar a Beiras, iban a votar a Beiras, no a Yolanda Díaz, pero ella era el número dos, ¿no? Y claro, de repente, de la noche a la mañana, Beiras se entera de que Yolanda Díaz se había metido en las listas de Podemos para ir al Congreso en el año 2015. Entonces, claro, rebota porque dice, a ver, ¿eso qué es? ¿Sabes? Es decir, yo me he dejado medio partido del BNG, que he sido portavoz, fundador y de todo, ¿sabes? Lo he roto en dos para ir a ¿no?, esta nueva alianza rarísima con la izquierda, para romper el tablero político gallego y ir a gobernar en la Junta, y de repente, claro, mi aliada me traiciona. Entonces, eso es muy sonado, muy conocido en Galicia, pero es verdad que en el libro se cuentan algunas historias muy llamativas. Por ejemplo, cuando Beiras se entera de eso, pues claro, empieza a chillar, por lo visto, en el Parlamento gallego, porque claro, no sabía, él se entera por la prensa y es algo que, pues, Sí, que es una escena que reproduces en el libro precisamente esa cuando... Bueno, la reacción que yo creo que decías, que solo hemos sabido el 10%, yo creo que ese día sí que dejó exteriorizar el 100% del cabreo. El día que se entera por la Sí, sí, prensa en el Parlamento gallego. claro, claro, yo hablo con testigos de aquella época y evidentemente todo el mundo me decía, sí, además, oían a Beiras gritar por ahí, además Beiras tiene un tono de voz notable, por lo tanto, ¿sabes? Se grita Beiras, creo que le escucha medio Parlamento gallego. Y claro, ahora efectivamente parte de ese mecanismo quizás se está ocurriendo con Podemos y con Pablo Iglesias, ¿no? O sea, aunque, claro, el tema de la traición siempre hay que matizarlo un poco en política y tampoco. Yo sé que mucha gente está leyendo este libro un poco, Luca, y la traición es de Yolanda Díaz. Bueno, sí, pero no solo esto, ¿sabes? Es decir, Es un yo creo perfil que el mucho libro más está. completo de una persona, claro. Es un perfil completo Sí, de Yolanda hombre, Díaz con todas sus luces y sus sombras y evidentemente, bueno, pues hay personas que se sienten traicionadas en su biografía, pero bueno, eso me temo que a tenor de lo que se expone es inevitable. hombre, yo creo que hay traiciones objetivas, es decir, la palabra traición, yo creo que se emplea correctamente en el caso, por ejemplo, de Beiras y en otros asuntos de la trayectoria política de Yolanda Díaz. Es decir, ella va escalando posiciones, efectivamente, pues dejando al lado a dirigentes importantes que la habían apoyado. Por lo tanto, eso es objetivo. Ahora bien, detrás de todo eso, claro, hay que decir que uno en la política, en fin, eso lo dice Yolanda Díaz, lo dice, claro, ya cuando rompe el primer gobierno de Ferrol, dice esto no es una cuestión personal, es una cuestión política. A ver, eso recuerda un poco, ¿no?, lo del Padrino, dice eso no es una cuestión personal, pues son negocios. En fin, la política hoy en día va por ahí. Y luego, en el caso concreto de Pablo Iglesias, yo creo que el esquema es un pelín más amplio. Es decir, ella entiende que Iglesias le está en realidad haciendo una trampa, porque cuando la nombra vicepresidenta del gobierno en su lugar, pues como, digamos, casi heredera, en realidad entiende que es un regalo envenenado. Entonces dice, a ver,
pues si tengo que morir, voy a morir matando. Y ahora en realidad morir nada, porque su proyecto está, pues yo creo, en un momento de gran eclosión, francamente. Desde luego, además, volviendo un momento a Galicia, yo creo que hay un episodio muy oscuro y muy desconocido a nivel nacional, que es el de Ramiro Santalices, que yo creo que es, si hay algo en la trayectoria política de Yolanda Díaz que le puede en algún momento volver del pasado para morderle el presente, es precisamente esa historia tan complicada que cuentas en el libro. A mí personalmente es la que más me ha sorprendido, tanto por la historia en sí como por la reacción de Yolanda a todo lo que ocurrió. Resúmenosla un poquito. Bueno, a ver, eso ocupa, es una historia que ocupa un capítulo del libro, claro, con toda la documentación del caso. Nada, a ver, Yolanda Díaz tiene normalmente, habitualmente, un reducido grupo de personas de confianza en general. En toda su carrera política ella tiene muy pocas personas de confianza. Yo entiendo que se fía de poca gente, pero los que son de confianza son de verdad de confianza, o sea, gente sí, fieles y tal. Entonces, entre ese reducido grupo hay una persona que efectivamente, este chico que tú acabas de nombrar, que en Ferrol, en la etapa de Ferrol, a ver, Ferrol es un municipio pequeño, Yolanda Díaz llega muy joven para intentar reflotar Izquierda Unida, en fin, el partido, y tiene una actividad muy presente en el territorio, es decir, en la sede del partido, quiere hablar con los movimientos vecinales, o sea, es una política joven y activa, las cosas como son. Y entra en el ayuntamiento, efectivamente, a elecciones, y entra en el ayuntamiento a este pacto con el PSOE y tal. Entonces, uno de sus colaboradores más estrechos, pues, es el encargado de en fin, la sede de Izquierda Unida en Ferrol. Y, en fin, un día algunos militantes, en fin, personas que estaban por ahí, te puedes imaginar cómo es una sede de un partido pequeño en una ciudad pequeña, quiero decir, hay una sala donde todos están ahí, en fin, hablando, luego hay otra. Por aquel entonces no todo el mundo tenía ordenadores e internet, o sea que entonces había como una sala con unos ordenadores compartidos por algunos. Entonces una persona pues se encuentra en un historial, encuentra una serie de búsquedas de material pornográfico infantil. Entonces, claro, lo primero que hace es internamente en el partido denunciarlo, y Yolanda Díaz era la responsable. Y lo que ocurre ahí es una historia muy turbia, realmente hay que leérselo bien, no es suficiente 2 minutos en una entrevista, pero pues nada, Yolanda Díaz en realidad lo que hace es, en lugar que investigar bien la cuestión, de alguna manera salva a su colaborador, y quien acaba pagando toda esta historia son las dos, tres personas que habían, en fin, visto este material. Hay una mezcla, hay una serie de denuncias cruzadas, el tema acaba en la nada, y los denunciantes, estos militantes que habían denunciado haber encontrado este material y que sospechaban efectivamente del colaborador, de la mano derecha, mejor dicho, de Yolanda Díaz, pues acaban incluso expulsados del partido. O sea, algo muy feo, por lo que yo creo que esta gente también ha sufrido mucho en lo personal. Y claro, el caso prácticamente está apagado hasta que vuelve de la noche a la mañana con una investigación policial en el propio Parlamento de Galicia, donde pues la policía entra y, en fin, porque otra vez hay otra investigación de ese tipo de material pornográfico infantil, y ven que la IP, o sea, la dirección, digamos, de Internet, remite pues al Parlamento de Galicia. Ahí otra vez, Beira se enfada otra vez, porque otra vez es esta persona, este colaborador de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz acaba de entrar en el Congreso de los Diputados. Y Beira se enfada muchísimo porque nadie le avisa de lo ocurrido, y se niega incluso a dar explicaciones a la prensa, porque dice, oye, eso es un asunto de Yolanda, que se lo resuelva ella. Y Yolanda Díaz también en esa cuestión pues tarda muchísimo en contestar, hasta que finalmente pues se decide, digamos, de alejar de la militancia del partido a este colaborador, pero tarda mucho. O sea, se salva de alguna manera, se salva porque cuando ocurre lo del Parlamento gallego está ya Podemos. Entonces, yo desvelo en este libro unos datos muy interesantes, porque la militancia de Podemos, los cuadros de Podemos en Galicia se interesan muchísimo por esta historia, y sospechan que Yolanda Díaz ha encubierto pues efectivamente un caso de pornografía infantil de su mano derecha, que claro, viene de lejos, viene de la etapa de Ferrol. Entonces le pide responsabilidad internamente, hay unos chats y tal.
Y Yolanda Díaz pide ayuda directamente a Pablo Iglesias, que entonces eran muy amigos, y Pablo Iglesias, pues claro, manda a callar efectivamente a estas voces críticas de Podemos Galicia. En ese momento, yo creo que Iglesias le salva la carrera política a Yolanda Díaz, cuidado. Y pues luego ocurre lo que estamos viendo ahora. O sea, yo creo que también estos elementos, yo creo que nos ayudan también a entender por qué el enfado de Podemos hacia Yolanda Díaz es tan feroz. No, desde luego, además es que si hay una historia que explica el papel, como bien dices, de Pablo Iglesias como valedor de Yolanda, es esta, que como bien señalas en el libro, aquí lo hemos explicado, lo has explicado un poco de manera rápida porque no queda otro remedio, en el libro está perfectamente documentado y explicado, y es una historia además con mucho más de fondo. Otro elemento, otra característica de Yolanda que queda muy bien explicada en el libro es esa capacidad que ha tenido para mantenerse entre dos aguas cada vez que ha habido un conflicto en las guerras internas de Podemos y en las guerras internas del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Ha sabido mantenerse sin acabar siendo decapitada ni por un bando ni por otro. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, es verdad, eso es un buen apunte. De hecho, es lo que me dicen muchos que la conocen a fondo. Y es esta capacidad, ¿no? Dicen siempre de cabalgar. La imagen, la metáfora es una amazona sobre que anda, ¿no? Que sabe cabalgar de pie sobre dos caballos. O sea, siempre va, digamos, por el caballo que le conviene, ¿no? No se moja, se mantiene, digamos, neutral. En este libro, por ejemplo, explico algunos detalles interesantes sobre cómo. Claro, nosotros siempre hemos pensado que Yolanda Díaz era una pablista al 100%. Y bueno, pablista era, pero al 100% creo que nunca. O sea, que ella mantiene siempre las puertas abiertas, ella o personas de su entorno, con Íñigo Errejón. O sea, que ahora, ¿sabes? Ahora ella ha dado el giro y es aliada de Errejón. Pero ella también durante la guerra famosa de 2016-17 y tal con Errejón, bueno, en fin, es partidaria de Iglesias y tal, porque entiende que es el ganador, es inteligente, pero tampoco rompe los puentes con Íñigo Errejón. Entonces, claro, esta habilidad, ese equilibrismo, ¿no? Esa capacidad de alguna manera de mantener siempre entre dos aguas, es el elemento, claro, es un elemento de la supervivencia política. Y yo, claro, volviendo a la primera pregunta, el hecho de que ella es este perfil de liderazgo tan solitario, te obliga de alguna manera también a actuar de esta forma, ¿sabes? Es decir, claro, algunos lo podrán criticar diciendo que, bueno, claro, que eso es un ejemplo de oportunismo puro. Pero, claro, eso le ha permitido sobrevivir y llegar hasta donde ha llegado, con realmente una escalada hacia el poder, pues muy destacable, muy destacable. Yolanda Díaz hace 2 o 3 años en el Congreso era una perfecta desconocida, más o menos, o sea, y ahora Cierto. fíjate dónde está. Hablamos de esos equilibrios, ahora mismo ya no hay ningún equilibrio y hay una guerra abierta. Sobre todo hablas, hay un capítulo directamente que se llama Mujer contra Mujer, de ese enfrentamiento a cara de perro que hay ahora mismo entre Irene Montero y Yolanda Díaz. Sí, eso es un capítulo, yo creo, muy interesante porque fíjate que, bueno, claro, este libro en realidad, claro, va mucho de Yolanda Díaz porque ella ha cobrado tanto protagonismo que el libro no podía que ser centrado en su figura, pero no deja de ser el cierre o por lo menos el último capítulo de la trilogía Podemita, ¿no? Tú sabes que, porque hemos hecho ya varias entrevistas, que antes de Yolanda Díaz, La seducción del poder, hay otros dos libros que son Aquí mando yo, Historia íntima de Podemos, y Al olor del dinero, la historia verdadera de Podemos, donde, digamos, es un poco esa trayectoria, yo diría, de las aulas al gobierno, de la universidad al gobierno, ¿no? De Podemos, con todas las guerras internas y tal. Entonces, claro, la figura de Yolanda Díaz es vinculada de manera muy estrecha a la de Irene Montero, por el simple hecho de que ahora son las dos mujeres fuertes del movimiento, del espacio político que ha dejado Pablo Iglesias. Y la guerra con Irene Montero empieza nada más a arrancar la legislatura, porque Irene Montero es la primera que entiende que Yolanda Díaz está traicionando a Podemos. Así lo interpreta y porque ve que Yolanda Díaz está manteniendo pues una agenda propia, un estilo propio, ¿no? Se habla también de su forma de vestimientas, pues de esto va, ¿sabes? Un poco desmarcarse de Podemos
Y claro, y sobre todo empiezan a notar que, bueno, en fin, que ella quiere formar parte de los 5 ministerios de Podemos, pero se acerca cada vez más al PSOE. Entonces ahí empieza una desconfianza que va cada vez más. Irene Montero empieza a dar la orden a sus colaboradores de empezar a imitar incluso el estilo de Yolanda Díaz. Se ha hablado mucho ¿no? Del cambio estético de Yolanda Díaz y creo que no se ha hablado mucho del cambio estético de Irene Montero, Y pero de Ione los dos van Belarra, prácticamente, porque hoy van veía a en Luca, hoy paralelo, van en mismo, paralelo. yo veía hoy mismo una rueda de prensa de Ione Belarra y yo dije, se ha yolandizado. En unas imágenes que he visto esta Sí, mañana. bueno, sí, yo creo que Ione Belarra se ha irenizado, es decir, primero viene Irene Montero y luego viene Ione Belarra. Hombre, también es cierto que, claro, que cuando estás en un ministerio, yo creo que hay una espiral, digamos, que te lleva Sí, la a, en púrpura, ¿no? fin, Del poder. De... claro, porque te acabas manteniendo reuniones de cierto nivel. Bueno, oye, la ministra de Igualdad va a viajar a Estados Unidos, la ministra de Trabajo también se ha reunido con referentes de la política europea, con referentes de la política americana. Claro, tampoco puedes ir, digamos, sabes, con el mismo estilo, si quieres, así como más de activista de antaño. Pero detrás del cambio de moda, del cambio de estilo, siempre hay un mensaje político. Es decir, a mí me sorprende que algunos eh, como que, no sé, cuestionen ese tipo de lectura, sacando palabras mayores, de que si es machismo, de que si no es machismo, pero hombre, pero desde siempre un político, el estilo de un La político, moda es un lenguaje eh, político también, claro. claro, claro, entonces, no sé, a mí me parece casi decir, no hablar de cómo una ministra, una presidenta cambia o modifica, digamos, su parte estética, porque si no sería decir que no sé qué de machismo, pues a mí me parece, en fin, francamente, casi al revés, es decir, es casi, eh, ¿sabes?, paternalista, digamos, ¿no? Decir, no, a las chicas no podemos decirle nada a los chicos, porque anda que no hemos hablado de cómo se ha visto Obama, Macron, Y Boris todos. Johnson, Y de algunos de cómo se Trump y desvisten. Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, ¿no? Te quiero decir, o sea que, por lo tanto, Además, ella, la propia eh, Yolanda, Luca, ha hecho suyo ese mote de Federico, que tú citas en el libro de Federico Jiménez Los Santos, La Fasionaria, ha hecho suyo ese mote. El domingo de Ramos, en la presentación de Sumar, bueno, ha tenido la inteligencia de hacerlo suyo. sí, 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 eso me llamó la atención, fue un detalle divertido, demostración de que ironía no le falta, no sé si a ella o a su equipo, entiendo más bien que a su equipo, pero bueno, ella habrá puesto el visto bueno. Sí, ese mote es muy divertido porque es un mote del que serían mucho en Podemos. En fin, yo algunos chats de estos hay muy confidenciales donde todo el mundo se ríe del mote de Federico y la verdad que es muy inteligente, es Está bien al lado, muy sí. bien dado. Sí, sí. Ya que estamos hablando de esta fase de esta parte de Yolanda, ¿por qué esa obsesión por el blanco? Bueno, en la portada tú has escogido precisamente una de las ocasiones que, bueno, eh, donde se puede ver esta evolución del estilo de Yolanda, pero hablas en el libro, sin profundizar mucho en ello, pero hablas un poco de, bueno, de que tiene como una especie de talismán con el color blanco, ¿no? A la hora de vestirse. Bueno, es que esto forma parte también de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Es decir, el blanco es un color pacificador. El blanco es un color limpio, el blanco es un color que quiere transmitir tranquilidad y moderación. Y el blanco es el color que ella elige el día, por ejemplo, que va vamos, cuando recibe la cartera de ministra de Trabajo. Y es el color que ella usa cada acuerdos que hace con los sindicatos y la patronal. Es decir, cuando ves llegar a Yolanda Díaz de blanco, cuando va a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez, cuando ves llegar a Yolanda Díaz de blanco, significa muy probablemente que va a haber un anuncio de carácter de comunicación y tal. Un acuerdo, en fin, o algo. ¿Y eso por qué? Eso se explica por dos razones, en mi opinión. La primera es que ella, claro, llega al ministerio con muchísimas reticencias de la COE, de los empresarios, que le habían pedido al PSOE que ella no fuera la ministra de Trabajo, porque consideraban que era un perfil muy radical, una postcomunista, no se fiaban ni un pelo. Pero bueno, al fin y al cabo Sánchez, como es lógico, pues en fin, como siempre ha hecho, él hace lo que le da la gana para
en fin, para sus equilibrios de poder. Por tanto, Podemos le pedía a Yolanda y adelante con Yolanda y que, en fin, y da igual la COE. Entonces, pero claro, ella inteligentemente, nada más, digamos, ocupar el departamento de trabajo, lo que hace es decir, a ver, yo he venido aquí para hacer pactos sociales, no sé si te acuerdas, pero los primeros 2 años era prácticamente una matraca la ¿no? del diálogo social, el diálogo social, el diálogo. Hubo diálogo social hasta que aprobó la reforma laboral. A partir de la reforma laboral, y esto lo saben perfectamente en la COE, pues el diálogo social realmente ha saltado por los aires y tenemos los varios acuerdos, no sé, el aumento del salario mínimo interprofesional y tal, únicamente con los sindicatos, o sea, ya la COE no le interesa. Y eso también es un patrón, digamos, de estabilidad seductora de Yolanda Díaz. La estoy haciendo muy larga. El segundo elemento es, evidentemente, desmarcarse de Podemos. Y es ahí donde Irene Montero se preocupa, y creo que la segunda persona que entiende que estamos cerca de una traición es Juan Carlos Monedero, que también empieza a decir internamente, ojo, que Yolanda nos va a salir otra Carmena. Sabes que con Manuela Carmena no hay Sí. una buena relación con los de Y además Podemos, cuentas muy porque bien cómo consideran que es una fue traidora. Monedero un poco el que lo vio venir. Es cierto que cuentas la anécdota en el libro de que haces ese paralelismo entre Yolanda y Manuela, ¿cierto? Pues Luca, muchísimas gracias una vez más por tenerte aquí. Hay que decir que en este libro, como bien dices, es casi el final de una trilogía, al final de aquella nueva política que empezó hace 10 años, como en Los Inmortales solo están quedando dos, Pedro y Yolanda, veremos quién mata a quién mata primero a quién, y estoy seguro que nos lo contarás perfectamente como nos has contado todo lo anterior. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.